Entonces, Daniel, ¿qué es este universo del que hablas? Es un universo geométrico, un lugar donde se cumplen las leyes de la física y de la ciencia clásica, pero también hay un espacio para los espíritus que han dejado sus cuerpos. ¿Puedes describírmelo con más detalles? Imagina que el presente es una dimensión estática, todo lo que vemos y sentimos ocurre aquí, mientras el espacio se mueve del futuro al pasado. Atravesándonos, los espíritus habitan en una dimensión residual, una estela que el espacio deja al pasar. Es difícil de comprender. ¿Cómo podemos realmente imaginar algo así? Es como una película proyectada en un cine, el presente es lo que vemos en la pantalla, estático, mientras que el futuro y el pasado son los rollos de película esperando su turno. ¿Y quién mueve esos rollos de película? Es el potencial del campo de tiempo universal, el espacio del futuro tiene más potencial que el presente y el presente más que el pasado. Así el flujo del tiempo se mantiene en equilibrio. ¿Qué es este universo? Para que exista este universo, es condición necesaria entender que el presente es una dimensión auxiliar de todo el universo que es estática en relación a cómo avanza el espacio y de un potencial denominado campo de tiempo universal. Eso suena complicado. ¿Cómo funciona eso? Oh, El espacio avanza en una dirección y el campo de tiempo universal aumenta su potencial en la otra. Imagina una pelota de playa donde las olas tratan de traerla hacia la playa y el viento la lleva hacia el océano. La pelota se queda inmóvil entre estas dos fuerzas. Eso es el presente, el lugar geométrico donde la pelota se mantiene estática en equilibrio. En el universo DOT, el espacio del futuro cae hacia el presente y luego al pasado. El potencial del campo de tiempo universal aumenta su potencial del pasado hacia el futuro. es como si todo estuviera en constante movimiento, pero el presente permanece quieto. Exactamente. Es un equilibrio dinámico, pero el presente es nuestro punto de referencia. Difícil de comprender lo que tú dices. Me cuesta imaginar. ¿Me podrías dar una mejor representación? Claro, imagina una sala de cine. En una primera imagen ves la película proyectada en el telón. La segunda imagen muestra la máquina de proyección con el carrete y la película que aún no se proyecta. Y en una tercera imagen el carrete de película con la película que ya fue exhibida. La pregunta en realidad es, ¿qué es lo que se avanza del futuro al pasado? Eso es el espacio que nos está atravesando a cada momento, a nuestra materia y está avanzando del futuro al pasado. Interesado. Entonces el espacio es como la película que estamos viendo, avanzando constantemente. Exacto. Y el presente es esa imagen en el telón, siempre ahí, siempre en equilibrio entre lo que ya pasó y lo que está por venir. Es fascinante, pero todavía un poco confuso. Son conceptos complejos, pero con el tiempo todo tendrá sentido. Entonces, ¿son dos fuerzas opuestas? Sí, exacto, por eso te hablo de que son dos fuerzas que se mueven en sentido contrario. El espacio es un flujo del futuro al pasado y el campo de tiempo universal aumenta su potencial del pasado hacia el futuro. Es como si el tiempo fuera el motor que impulsa todo. Exactamente, Antonio, el tiempo y el espacio son como engranajes que trabajan en conjunto, cada uno moviéndose en direcciones opuestas. ¿Por qué hablas del campo de tiempo universal? ¿Y no lo haces solo de tiempo? Hay una diferencia fundamental entre el campo de tiempo universal y lo que miden nuestros relojes. Lo que miden nuestros relojes es una medida de cómo avanza el campo de tiempo universal y su manifestación ocurre siempre en el presente. En el ejemplo de la pelota sobre las olas del mar, el tiempo para la pelota es lo que recorre tangente a estas dos fuerzas. En cambio, el campo de tiempo universal es el viento que impulsa la pelota hacia el océano. Las olas son el espacio que impulsan a la pelota hacia la playa. Entiendo lo que tú me tratas de explicar, pero ¿para qué me ayuda? Estamos a mitad de camino. Si el presente es una dimensión estática fija, detrás nuestro está el pasado, una especie de dimensión residual. Cuando el espacio pasa a través de la materia, deja una estela, todo un universo residual con planetas y estrellas que existen en el universo.
Es ahí donde habitan los espíritus de nuestros seres queridos que han abandonado sus cuerpos. Pero ¿cómo tú lo sabes? ¿Por qué crees que es así? Se basa en lo siguiente: nosotros, los seres humanos, somos receptores de luz, sonido y olores. Toda esta información siempre está en la dimensión del presente. Se generan informaciones de luz, sonidos y olores que nuestros sentidos demodulan. La palabra demodular tiene que ver con extraer la información de esta dimensión del presente, y con esto nosotros conformamos nuestra realidad. Es así como vemos la forma de las cosas, como esta plaza en la cual estamos conversando. Los espíritus tienen que hacer lo mismo, tienen que extraer su realidad de otra dimensión, no pueden obtener la información de la dimensión del presente. Entonces, no es realmente cómo lo sabes, sino más bien cómo lo hacen los espíritus. Exactamente, los espíritus continúan con vida cuando abandonan este cuerpo, es completamente natural. Eso suena a que hay más en juego aquí, algo más grande que nosotros. Lo que dices es cierto, se trata de una renovación y crecimiento del espíritu. Es un proceso de mejoramiento continuo de los seres humanos. ¿Es por eso que cada generación parece superar a la anterior? Sí, en sus metas tecnológicas y espirituales, eso es la realidad. Entiendo lo que dices, pero no me has contestado la pregunta. ¿Cómo tú lo sabes? Hay dos posibilidades en tu pregunta. La primera es que existen los espíritus y ellos quedan viviendo cuando abandonan el cuerpo. O la segunda respuesta es que se termina nuestra vida del cuerpo y el espíritu. Lo que yo he transmitido para que mi padre canalice es esto. Yo, que solo soy espíritu, le cuento de la existencia de este universo a mi padre. Para que él lo explique a los que sienten interés, ha escrito un libro titulado ¿Dónde está mi hijo?, donde explica el universo Dot. Me conecto con mi padre en los sueños y le explico este universo. Daniel, ¿solo eres espíritu? ¿Qué es ser solo espíritu? Hay que remitirse a un escritor francés que fundó la ciencia espírita. Él fue el primero que dijo que existía una inteligencia en los espíritus, en una dimensión que él no supo describir. Para eso, él hizo muchos experimentos. ¿Me puedes ayudar a explicar? En resumen, en sus comunicaciones con el mundo de los espíritus, ellos le contaron que los seres humanos somos tres entidades: el cuerpo, el espíritu y una entidad que es más difícil de determinar, que es el periespíritu. ¿El periespíritu? ¿Y el alma? El alma solo existe cuando las tres entidades están encarnadas en un cuerpo. Entiendo. Es una perspectiva fascinante. ¿Qué es el espíritu en lo que mencionas? Te lo puedo explicar de una mejor forma con lo que hoy tú conoces. Un computador, si lo asemejamos a un ser humano, el computador es a la vez tres cosas: el hardware, que equivaldría al cuerpo. También el computador tiene un software que equivaldría al espíritu. Pero también existe algo que poca gente conoce. Hay un software básico instalado en el hardware. Cuando un computador se construye, lo primero es eso, un hardware que viene con un software preinstalado. Eso equivaldría al periespíritu. Cuando le damos vida al computador, le instalamos su software. El que recibe el software es el periespíritu. Lo mismo ocurre con nuestro cuerpo. El cuerpo es nada. Si no le instalan su software para que sea un ser humano, debe recibir el espíritu. La conexión entre el cuerpo y el espíritu es el periespíritu. Entiendo, qué interesante lo que dices, pero me intriga porque hablas de un universo geométrico. Es un universo geométrico porque no está basado en una fe, sino en construir un sistema de coordenadas que indique una dirección del universo donde viven los espíritus. Antes de que me expliques el tema de la geometría, te quiero hacer una pregunta. ¿Me podrías dar un ejemplo? ¿Cómo aplica todo esto que hemos conversado? En realidad, esta geometría de la que hablamos son dos engranajes que funcionan perfectamente. El primer engranaje está en la dimensión del presente, donde habitan los cuerpos con espíritu. El segundo engranaje es una dimensión detrás,
de la dimensión del presente a la que accedemos al momento de abandonar nuestros cuerpos para aquellos que solo somos espíritu. Cuando ocurre el evento, que dejamos el cuerpo que hemos habitado en la dimensión del presente, entramos a un nuevo universo. Este universo tiene planetas, soles y estrellas. En el planeta que habitamos nos quedamos. Hay un planeta similar a la Tierra y una ciudad similar a la que habitábamos. Permanecemos ahí con nuestros seres queridos que ya han partido antes. Entonces, estás asumiendo que existe la reencarnación, ¿no? Porque si vas a volver a este mundo, solo puede regresar tu espíritu. Exactamente, nosotros, los espíritus, extraemos nuestra información y nuestra realidad de este universo. Allí se nos educa y se nos prepara para regresar a la dimensión del presente, en otro cuerpo y en otra familia, generalmente muy cerca de donde abandonamos nuestros cuerpos anteriores. Como en un estadio de fútbol, los entrenadores, los espíritus superiores nos guían. Ellos deciden cuándo y dónde volveremos a jugar el partido de la vida. Es una forma muy interesante de verlo, Daniel. Efectivamente, la reencarnación es un proceso natural, te lo puedo explicar como un partido de fútbol. En el presente se juega el partido de fútbol de la vida. Ahí juegan los cuerpos con espíritus. En las galerías estamos nosotros, los espíritus, esperando entrar nuevamente a jugar el partido de la vida. Qué interesante forma de explicarlo. ¿Me puedes explicar por qué es necesaria la reencarnación? Como te expliqué anteriormente, el mejoramiento continuo del espíritu solo puede ocurrir jugando. Los espíritus superiores son los que determinan cuándo y dónde entramos a jugar nuevamente. Nos indicarán en qué momento vamos a entrar y en qué lugar de la cancha vamos a jugar. En eso estoy yo, esperando entrar nuevamente a jugar el partido de la vida. El juego de la vida, cuando somos espíritus, aprendemos la teoría y las tácticas, pero solo en el juego de la vida mejoramos el espíritu, porque como todo, solo se aprende cuando lo practicas. La reencarnación es eso, el mejoramiento continuo del espíritu. Cuando los espíritus han llegado a un nivel de sabiduría superior, ya no vuelven a reencarnar. Estoy muy impresionado con lo que tú me acabas de decir. Tengo algunas dudas. ¿Me puedes decir a qué te refieres con el universo geométrico del que hablamos antes? ¿Por qué se cumplen las leyes de la física en el universo DOT? Eso es largo de contestar, pero lo puedo resumir. Creo que lo podríamos conversar en otra ocasión. Lo primero, las leyes de la física solo se cumplen en este universo en la dimensión del presente, debido a que estas leyes solo aplican en la dimensión del presente. Newton, Einstein, Bohr y todos los otros físicos solo han desarrollado ciencia para la dimensión del presente. El viento susurra suavemente a través de los árboles de la plaza, mientras la conversación deja un eco de misterio y profundidad en el aire enrarecido del atardecer. Debido a eso, en el universo DOT, con esa afirmación, queda cubierto el tema de la ciencia clásica. Solo del presente podemos hacer mediciones para comprobar las teorías de la ciencia. La ciencia clásica no aplica en el universo de los espíritus. Antonio, el universo que está explicando Daniel es el universo que tú también vives, porque también eres un espíritu. Y, a propósito, mi tía Elba te anda buscando. Parece que te necesita. ¿Mi tía Elba? No tenía idea. El universo está lleno de conexiones inesperadas. Espero que encuentres lo que estás buscando, Antonio. A veces este universo parece más complejo de lo que puedo comprender. La complejidad es parte de su belleza. Al que está escribiendo esta historia, le dejo el mensaje que haga lo que le canalicé, para que me ayude con un problema que dejé pendiente cuando fui un jugador del partido de la vida. No entiendo, Víctor. Es un mensaje para el que escribe. Luego continuarán conversando con Antonio y le seguirás explicando de este universo que le hemos canalizado a tu padre y en el que nos encontramos ahora. ¿Crees que encontraremos lo que buscamos? Sí, todo tiene su momento y su lugar. Las estrellas son testigos
de lo que no podemos ver. Esta historia continuará